Un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy haremos un viaje en el tiempo hacia un hecho que ha cambiado el mundo. Un fenómeno político que marcó el inicio de una nueva era en el mundo árabe, la primavera árabe. Acompáñenos a entender este movimiento en la ciudadanía y cómo lo ha transformado Latinoamérica en ese entonces. La primavera árabe comenzó en el 2010 con una serie de protestas en países como Túnez, Egipto, Libia y Siria. Movimientos que surgieron como respuesta a décadas de gobiernos autoritarios, desigualdad económica y violaciones a los derechos humanos. Desde el acto simbólico de Mohamed Bouazizi en Túnez hasta las masivas manifestaciones en la Plaza Tahrir en Egipto, esos eventos resaltaron el poder de los ciudadanos organizados en la búsqueda de justicia social y democracia. Aunque la primavera árabe ocurrió en un contexto sociopolítico específico, muchas de las luchas que protagonizó tienen resonancia en América Latina. La región ha sido testigo de movimientos ciudadanos que buscan la justicia social, democracia y mejores condiciones de vida. Algunos ejemplos fue lo que vivió Chile en el 2019. Millones de chilenos salieron a las calles exigiendo una nueva constitución y reformas profundas en salud, educación y pensión. Al igual que en la primavera árabe, los colectivos ciudadanos, especialmente los jóvenes, desempeñan un papel fundamental. En Colombia, durante el paro nacional de 2021, vimos cómo las plataformas digitales se convirtieron en herramientas clave para organizar protestas y visibilizar las demandas ciudadanas, recordando las estrategias empleadas durante la primavera árabe. Y en Ecuador y Bolivia, los movimientos sociales en estos países también se refleja la lucha contra la corrupción, el autoritarismo, la desigualdad, temas que fueron centrales en la primavera árabe. La primavera árabe dejó huellas profundas en los países donde se vieron los levantamientos. Aunque los resultados variaron de una nación a otra, los impactos políticos, sociales y económicos son innegables. En los impactos políticos en países como Túnez, las protestas llevaron a cambios significativos, incluida la redacción de una nueva constitución y la transición hacia un gobierno democrático. Sin embargo, en naciones como Siria y Libia, los levantamientos derivaron en conflictos prolongados y crisis humanitarias. En impactos sociales, la participación activa de los ciudadanos marcó un antes y un después en la región, mostrando el poder colectivo para exigir derechos y reformas. Además, se abrió un debate global sobre los derechos humanos, la libertad de expresión y la justicia social en los impactos económicos. Si bien en algunos casos las protestas visibilizan las desigualdades económicas, también trajeron inestabilidad que afectó el crecimiento y las inversiones en la región. En países como Egipto, el turismo y la economía sufrieron grandes retrocesos debido a la incertidumbre política. A más de una década, la primavera árabe dejó lecciones clave. La necesidad de instituciones democráticas sólidas, objetivos claros y cohesión entre movimientos. Aunque las herramientas digitales ofrecen nuevas oportunidades, los gobiernos también las usan para controlar una comunidad. El futuro dependerá de la capacidad de los ciudadanos para adaptarse, aprovechar la tecnología y seguir luchando por sociedades más justas y democráticas. Hermano, primero quiero presentarles a Estefanía Sarria. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan Diego. Y a Daniel Leonardo Céspedes. Daniel, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Por Las qué? cámaras Daniel Leonardo Céspedes es historiador de la Universidad del Tolima, ya con una amplia trayectoria en el sector público y también en el sector privado como docente. Y él es hoy el elegido para venirnos a ilustrar un poco más acerca de qué fue esta problemática que generó gran revuelo en la historia del mundo. Y bueno, Daniel, teniendo en cuenta ya pues lo que hemos venido hablando y en el tema en que nos vamos a enfocar, quiero que nos ilustres más un poco de qué fue la primavera árabe. Bien, la primavera árabe empieza en diciembre del 2010 hasta el 2012. Se le llama primavera no porque sea el tema de la estación del año y toda la situación allá, sino primavera porque en varias de las revoluciones del mundo se
se les ha dedicado a ponerles así porque en la primavera es donde hay renovación. La primavera es donde empieza un nuevo ciclo y es lo que se busca con las revoluciones. Las revoluciones buscan un nuevo ciclo en la cual se está vinculando con este tema de la primavera árabe. Lo mismo pasó en otras primaveras que, si se pueden dar cuenta durante el transcurso de la historia, van a poder encontrar que gran parte ya no se le llama revolución, sino primaveras. Esa revolución lo que buscaba es más la orientación hacia los derechos, que se les reconociera políticamente y se les pudiera atribuir a tanto al norte de África como a parte de las comunidades de idioma árabe, poder ingresar a lo que el mundo es actualmente hoy, que es democracia. Hay que tener en cuenta que estamos enfocándonos en una palabra que es completamente, como tú lo dices, renovación. El mundo a través del tiempo se ha derogado de diferentes maneras a través de sus diferentes disciplinas, y hay que tener en cuenta que una de las más implicadas allí, pues para que esta revolución con respecto a un régimen autoritario a un régimen completamente demócrata, fue el tema de las redes sociales. Estefanía. ¿Cómo cree que el uso de las redes sociales durante la primavera árabe cambió la forma en que se organizan los movimientos sociales en la actualidad? Para la primavera o para la parte árabe fue demasiado chocante encontrarse con el internet. Primero, ellos no tenían conocimiento de qué pasaba en el mundo, a diferencia de otros países como Europa, que actualmente o constantemente está en actualización. Saben de lo que hablan y lo que está sucediendo en distintas partes. Para los árabes no tenían conocimiento. Con este inicio de la revolución ellos empiezan a tener los primeros pasos en el 2010 de tener acceso al internet y tener algunos programas no censurados por parte de la política o por el gobierno o la administración que se encuentra en ese momento en los distintos países que estuvieran influenciados allí. Pero ¿qué va a suceder? Al encontrarse con las redes sociales se encuentran de que el mundo está cambiando, que las personas pueden decidir, pueden votar, que hay unos Estados Unidos que tienen derecho a una democracia, que hay europeos que pueden votar, que hay países latinoamericanos que ya tienen la votación y pueden decidir por quién los va a representar. Entonces la primera parte va a ser ese choque entre hay internet y nos podemos comunicar y podemos alzar la voz. En el segundo momento es que va a ser una medida de que todo es censurado, nos pueden matar a mi familia. Entonces un medio fácil para acceder a una parte de protesta y que no tiente contra mi integridad es las redes sociales. Entonces empiezan a utilizar las redes sociales y empiezan a publicar de forma anónima todo lo que está en desacuerdo, y ya va a tener más influencia la parte latinoamericana, europea y norteamericana, esa influencia por redes sociales y las protestas. Podemos tener en cuenta que a raíz de las redes sociales se pudo generar como ese efecto dominó, pues como tal, iniciado en Túnez a finales del 2010, con respecto a esas primaveras que se dieron en países aledaños del norte de África. Claro, porque al tener conocimiento y saber que un país cercano, un país vecino, un país hermano está haciendo la posibilidad de liberación o de alzarse contra su gobierno, que es muy similar al mío, lo voy a hacer. Ejemplo, independencias latinoamericanas hacia 1810, 1811 y toda esa época sucedió lo mismo. Empieza en un lugar y se va influenciando en los otros. Lo mismo va a pasar con Túnez. Túnez empieza a dar cuenta, empiezan las dinámicas de revolución y va a pasar a otras ciudades. Entonces, como yo decirle a la compañera, estoy cansado de mi vecino, y ella dice, ya estoy empezando a ver que mi vecino está haciendo las cosas mal, y va pasando y se van dando cuenta de que algo no está funcionando de acuerdo. Existen paralelismos entre la primavera árabe y otros movimientos recientes en América Latina o Europa, como las propuestas en Chile o los movimientos independistas en Cataluña. Claro que sí. Ejemplo, Brasil, más claro acá en Colombia. Acá en Colombia las últimas
intentos de revolución de que se están haciendo de forma virtual por redes sociales. Primero se publica, se convoca y se hacen declaraciones por medio de redes sociales, distintas redes sociales, y se entra ahí a unas protestas, que no se ha llegado al límite de protestas ya ofensivas de conflicto armado que de pronto sucedieron en la primavera árabe, con todas las muertes y todos los enfrentamientos, pero sí ha iniciado de forma virtual, que es una guerra que se ha tenido aproximadamente desde ese momento, más o menos desde el 2011-2012, una constante contraataque y ataque en redes sociales con la administración y la parte pública o el pueblo que somos nosotros. Hay que tener en cuenta que de una u otra manera el tema de la cultura es bastante influyente en el hecho de poder relacionar lo que sucedió en los países árabes, pero digamos que de una u otra forma, ¿cómo podemos relacionar las primaveras árabes con lo que pasa hoy en día en países latinoamericanos? La relación es la liberación, aunque nosotros los latinoamericanos se considera que no tenemos autoritarismo en nuestro gobierno, tenemos muchos desacuerdos. ¿Cuáles son esos desacuerdos? La administración, que no es parcial, lo cual están presentando en las primaveras árabes, mucho tema, lo que hoy llamamos la mermelada o condiciones que no aportaban necesariamente las políticas para el pueblo, sino lo que buscan es prioridad administrativa de cada gobierno. Entonces cada administración se fundamenta en su raíz y es lo mismo que sucedía en la primavera árabe antes. El gobierno busca su bienestar, sus necesidades, sin importarle las condiciones que tenga el pueblo en sí. Lo mismo están buscando los latinoamericanos, están en desacuerdo, ven que no hay aspectos como muy positivos, conflicto armado, hay varias propiedades de pobreza, aumento salarial no acondicionados a las necesidades del pueblo. Lo mismo pasaba en la parte árabe y en la parte norte de África. O sea, hay que tener en cuenta que de una u otra forma los colectivos sociales fueron esas personas que marcaron bastante precedencia a la hora de poder establecer estas primaveras, estas revoluciones. O sea, de una u otra forma estamos de acuerdo de que puede llegar a ser este objetivo como la inspiración, esa correlación que pueda unir las nuevas primaveras sociales con las primaveras árabes. Hay algo que hay que entender, un pueblo con hambre es un pueblo que tiene mal genio, es un pueblo que está cansado. Algo que tienen las revoluciones para iniciar son hambre, sueño y pobreza. Son los principios de un inicio de la guerra. Entonces, al tener en cuenta eso con los colectivos, son personas que tienen hambre. Allá no son unos colectivos variados como de pronto pasa en los Estados Unidos con Mayo de 68, que fueron grandes colectivos, tanto LGTBI, comunidad negra, mujeres, pero allá hay un colectivo que es mucho más grande, que es religioso. Aunque sea religioso y sea Dios el que abarque todo, ellos están cansados, tienen hambre, están en pobreza, están viviendo en medio de la basura, tienen necesidades, los costos son muy altos. Prácticamente una persona vivía diariamente con $2, era el máximo que podía conseguir una persona de clase media. Entonces imagínense en una clase de baja cuánto tenía que vivir. ¿Qué papel específico jugaron los jóvenes en la primavera árabe y qué tan determinante fue su participación para impulsar cambios reales? Como todos, los jóvenes impulsaron, son los que son más constantes a las partes de redes sociales. Entonces ellos ya son los más cansados, ver a sus papás, no quieren vivir, no quieren seguir con la continuidad que tienen sus papás, abuelos, bisabuelos y demás generaciones, y tienen más conexión con las redes sociales. Entonces al empezar a utilizarlas, empezar a ver que en los colegios ya les permiten tener un dispositivo, al menos un computador, si no fuera de gran rango tecnológico,
les permite tener acceso a noticias mundiales. Entonces ellos son los primeros que empiezan a dar cuenta, venga, está pasando algo que no tiene por qué estar sucediendo. Además empiezan a ver partes teóricas en las cuales empiezan a decir, uy, pero si acá está habiendo autoritarismo, eso es como malo, si hay tal cosa, eso también está bien, se está dando como mala la situación, toca cambiarla. En otras partes del mundo están trabajando políticamente, vamos a funcionar. Entonces empiezan los jóvenes a lo que se le puede decir a pensar más allá de la parte religiosa, a pensar más allá de de sus principios culturales, y empiezan a razonar, empiezan a darse cuenta de que algo está mal. Entonces tenemos que convencer a los demás, a los adultos, que algo está sucediendo. ¿Qué consejo le daría a los colectivos de hoy que buscan cambios significativos a sus comunidades? Los principios, el principio fundamental de los colectivos es continuarlo, así como se ve en una primavera árabe. Ellos tienen unos principios y una categoría en unos objetivos que es liberarse. Continúan en esa lucha de liberación, pero en pro de conseguir una democracia y participación por parte de ellos. Entonces, que sucede mucho en mi forma de ver acá, por ejemplo en Colombia, se siguen unos objetivos, medios se consiguen y ya se cansan. Entonces, se alejan. Cuando ven que ya los objetivos se cumplieron por 1 o 2 meses, se vuelven a los 6, 7, 8 meses, mientras que ellos duran 1 año, 2 años, 3 años y continúan hasta conseguir el objetivo como tal, su totalidad. Hay que tener en cuenta que, como dice el coloquial dicho, la disciplina alcanza lo que la constancia no llega. Entonces, yo quiero hacerte la última pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuáles dirías que fueron esos cambios más significativos en esos países donde se llevaron a cabo estas protestas? Primero, buscar la democracia, la participación, liberación de los derechos humanos. Ya hay algunos países árabes y norteamericanos que al menos distinguen a la mujer como una persona y no como un objeto o sexual o de ser buena mujer para el hogar familiar. Distinguirse en que ya las propiedades no solamente son religiosas, sino también hay algo más que la parte económica, política, que su parte cultural ha evolucionado en muchos aspectos. Y como dije al inicio, principalmente democrático, participativo para ellos, no solamente dentro de sus países, sino ante el mundo. Estefanía, muchas gracias por haber estado hoy acá. Muchas gracias, Juan. Daniel, también muchas gracias por habernos compartido un poco más acerca de tus conocimientos, desde tu visualización profesional, y a todos los que nos están viendo en este momento. Y hemos llegado a la final de este video. Vimos cómo las primaveras árabes se relacionaban con las nuevas primaveras actuales. Sigan estudiando.